¿Qué tal, chicos? Bueno, les voy a comentar algo sobre compuestos químicos y nomenclatura. Bueno, van a ver en el módulo 4 que van a estudiar diferentes tipos de compuestos químicos, como los óxidos, como los ácidos, ¿sí? Bien. Y esos compuestos tienen una fórmula y tienen un nombre. Bien. Todas las reglas que se utilizan para nombrar a un compuesto químico es lo que se conoce como nomenclatura, ¿sí? Bien, diferentes reglas, diferentes métodos para nombrar una determinada sustancias. Después hay sustancias como el agua, como el amoníaco, que tienen un nombre común. Al agua le decimos agua, al amoníaco le decimos amoníaco, pero la gran mayoría de los compuestos químicos tiene un nombre específico, un nombre que surge a través de un sistema de reglas llamado nomenclatura. ¿Está bien? Compuestos químicos. En términos generales, a los compuestos químicos los vamos a dividir en inorgánicos, que es justamente lo que ustedes van a estudiar en el módulo 4, y compuestos orgánicos, que es lo que van a iniciar, van a tener una introducción al mundo de los compuestos orgánicos en el módulo 5. ¿Sí? Bueno, los compuestos inorgánicos se pueden formar con cualquiera de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, las sales, los óxidos, los ácidos, ¿no? Cloruro de sodio, hidróxido férrico, ácido nítrico, ¿sí? Una cantidad gigantesca de compuestos inorgánicos. ¿Está bien? Los compuestos orgánicos se van a diferenciar de los compuestos inorgánicos por dos motivos. Podemos decir que los compuestos orgánicos son aquellos que son sintetizados, ¿no? Sintetizados en química, en biología, significa fabricados. Son aquellos fabricados por los seres vivos, ¿sí? Pero claro, en este caso es cuando estamos hablando de compuestos orgánicos llamados biomoléculas o macromoléculas, ¿no? Como por ejemplo las proteínas, bueno, puede fallar los azúcares, las grasas, el ADN, son moléculas gigantescas que son, sí, fabricadas por los seres vivos, y otras moléculas necesitan de algunos compuestos que, por supuesto, que provengan de los nutrientes. Por supuesto, todo esto, para que los seres vivos los puedan sintetizar, necesitan, ¿no?, de los ladrillitos, digamos, de precursores de estas grandes moléculas que vienen en los nutrientes. ¿Está bien? Bien. Pero también, dentro de las moléculas orgánicas, tenemos compuestos que son derivados del petróleo. Por ejemplo, los hidrocarburos. Está bien, tienen un origen orgánico de los microorganismos hace millones de años que dieron origen al petróleo. Bueno, y el petróleo da origen a los hidrocarburos, ¿sí? Y después existen otros compuestos orgánicos que son más simples, que es justamente lo que vamos a ver en el módulo 5. Estos compuestos orgánicos se van a diferenciar por grupos de átomos específicos en cada uno de ellos que hagan que un compuesto sea distinto al otro, ¿no? Ahí cuando ustedes van a estudiar los grupos funcionales, ¿sí? Estos compuestos orgánicos simples porque, comparándolo con las biomoléculas, tienen menor cantidad de átomos, ¿sí? Por ejemplo, los alcoholes, las aminas, los ésteres, los éteres, los ácidos carboxílicos, ¿sí? Y esos compuestos tienen agrupaciones de átomos que hacen que los podamos caracterizar, identificar y diferenciar de otro compuesto orgánico. Por ejemplo, el grupo funcional de los alcoholes, ¿cuál es? Este grupo. El grupo hidroxilo, ¿sí? Bien. Estos dos compuestos que no son sintetizados
los hidrocarburos y estos compuestos orgánicos simples que tienen una gran importancia industrial, que no son formados en los seres vivos, pero también son compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué hace que un compuesto sea orgánico y no sea inorgánico? Fundamentalmente, la presencia del átomo de carbono. El átomo de carbono como el átomo que forma la estructura central, el esqueleto, la estructura básica de los compuestos orgánicos. Y junto al átomo de carbono se le unen otros átomos que son muy importantes y mayoritarios en los compuestos orgánicos, como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los átomos que forman fundamentalmente los compuestos orgánicos. Por supuesto que a estos átomos se le van a unir otros átomos también, pero estos son los mayoritarios. Y el átomo central es el átomo de carbono. Bueno, compuestos binarios. Los compuestos binarios son aquellos formados por dos elementos diferentes. Bien, a la hora de estudiar los compuestos binarios y los compuestos ternarios, que lo vamos a ver enseguida, es muy importante organizarse en el estudio, ¿sí? Saber diferenciar un compuesto binario de otro compuesto binario, buscar la forma para poder, digamos, clasificarlos, para poder entenderlos y para poder diferenciarlos, porque dentro de los compuestos binarios tenemos muchos y dentro de los compuestos ternarios también. Y a la hora de resolver un examen van a tener una formulita o van a tener el nombre y bueno, y es fundamental identificar si se trata de un compuesto binario, de un ternario, y si es un binario, si es una sal, si es un ácido, y si es un ternario, si es un oxoácido, si es un hidróxido, ¿sí? Entonces vamos a buscar una forma de sistematizar ese estudio. Por empezar, los compuestos binarios están formados por dos elementos diferentes. Bien, tenemos compuestos que contienen oxígeno. Esos compuestos van a ser los óxidos básicos y van a ser los óxidos ácidos o anhídridos. ¿Está bien? Bien. Los óxidos básicos, ¿cómo van a estar formados? Tienen metal y oxígeno, ¿sí? Y los anhídridos, un no metal y el oxígeno. Bien, pongamos un ejemplo de cada uno de ellos. Óxido de sodio, dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Una clasificación de compuestos formados por oxígeno. Ya tenemos dos tipos de compuestos binarios. Después el hidrógeno, ¿sí? Me va a formar un grupo de compuestos llamado hidruros. Y los hidruros pueden ser de dos tipos. Los hidruros pueden ser metálicos, los hidruros pueden ser no metálicos, ¿sí? Bien, bien. Un hidruro metálico va a estar formado por metal y el hidrógeno, y un hidruro no metálico va a estar formado por el hidrógeno y un no metal. Fíjense que acá va el hidrógeno primero. Veamos un ejemplo de un hidruro metálico. Hidruro de sodio. Veamos el ejemplo de un hidruro no metálico. Cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Después, dentro de los hidruros no metálicos tenemos los casos especiales, que eso lo van a ver en la teoría, que lo tienen en la teoría. Por ejemplo,
tienen varios, yo les escribo dos nomás. ¿Sí? Son compuestos con una fórmula específica y con un nombre común. ¿Sí? Ya no responden a una sistematización en su nombre, ¿no? El amoníaco, la fosfina, no decimos acá hidruro de nitrógeno, hidruro de fósforo, nitruro de hidrógeno, fosfuro de hidrógeno, no, así no, sino se lo nombra con su nombre común, amoníaco, ¿sí? Fosfina, ¿no? Son los casos especiales, el metano, el del gas natural, ¿sí? Bien. Y también el hidrógeno me forma los ácidos hidrácidos, ¿sí? Que la formulita él es igual que los hidruros no metálicos, pero ¿qué pasa? Van a ver cuando desarrollemos en otros videos cada uno de estos temas, que agregamos entre paréntesis AQ señalando que este compuesto se encuentra en medio acuoso. Acá pusimos una G señalando que este es un compuesto gaseoso. Medio acuoso y un compuesto gaseoso. Y después tenemos las sales binarias, que si nos alcanza el lugar, el espacio, sales binarias. ¿Sí? Las sales binarias van a estar formadas por metal y un no metal. ¿Está bien? Como por ejemplo, sigamos con el sodio, el cloruro de sodio. Bien, o sea que a los compuestos binarios los hemos sistematizado en 6 tipos de compuestos. Óxidos básicos, óxidos ácidos o anhídridos, hidruros metálicos, hidruros no metálicos, hidrácidos y sales binarias. Bien, bueno, vamos a ver los compuestos ternarios. Están formados por 3 elementos diferentes. Tenemos los hidróxidos, están formados por un metal y un grupito, que lo voy a poner entre paréntesis, OH, oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Este grupito proviene de un anión llamado oxidrilo. ¿Está bien? El oxidrilo forma parte de los hidróxidos. Entonces tenemos metal, oxígeno, hidrógeno. Este oxígeno e hidrógeno provienen del oxidrilo y en algunas ocasiones lo ponemos entre paréntesis y en otras ocasiones no. Eso lo van a ver cuando desarrollen el tema, vean el videíto de hidróxidos, van a ver cómo se forman los hidróxidos. Pero vamos a escribir 2 ejemplos. Hidróxido de sodio, no tenemos el paréntesis, pero sí tenemos el OH, por eso es un hidróxido. Hidróxido de calcio, sí tenemos el paréntesis. ¿Está bien? Otro tipo de compuesto son los ácidos, oxácidos u oxoácidos. ¿Sí? Estos compuestos van a estar formados por hidrógeno, por un no metal. Este no metal puede ser nitrógeno, puede ser fósforo, puede ser azufre, puede ser cloro, bromo, yodo, ¿sí? Y oxígeno. Bien, por ejemplo, el famoso ácido nítrico. Y a partir de los oxoácidos podemos tener la tercera y última clasificación, las oxosales. En lugar del hidrógeno, ahora tenemos un metal, ¿sí? Seguimos teniendo el no metal, cualquiera de estos, y por supuesto el oxígeno, infaltable, ¿sí? Como por ejemplo
nitrato de potasio.